Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga con toda bendición del cielo. Aquí estamos una vez más para continuar con el estudio del libro de Hechos, basado en los escritos del hermano Weldon Wierter, reconocido misionero y teólogo bautista. Bien, vamos a comenzar orando al Señor, pidiendo la bendición en esta noche, que Dios nos guíe a toda su verdad. Inclinamos los rostros. Padre, gracias te damos en esta noche por poder estar en tu presencia, Señor, por poder escudriñar y estudiar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos ilumines, que todo esto sirva para que podamos crecer en nuestra vida espiritual y en nuestra relación contigo. Señor, lávanos, purifícanos, limpia nuestras mentes, nuestros corazones, quita toda preocupación de nuestras vidas y te rogamos, Señor, que en este tiempo de, de pandemia, de aislamiento que estamos teniendo, Señor, que tú nos hable al corazón y que nos esté fortaleciendo y que pronto pueda pasar toda esta situación que estamos viviendo. Gracias, Señor, por tu presencia. Te adoramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, habíamos visto la semana pasada, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo que habíamos visto era los problemas, continuamos con los problemas que se habían suscitado dentro de la iglesia. Vimos algo sobre el tema del juicio que el Sanedrín hizo a Pedro y a Juan por la curación del cojo, este hombre que estaba cojo en la puerta de la iglesia, en la puerta de la sinagoga, digamos. Y lo otro que vimos también fue algo acerca de la llenura del Espíritu. Dijimos que la llenura del Espíritu no ocasiona una pérdida de racionalidad ni de una pérdida del control, ¿no es cierto? Sino que es principalmente una experiencia que brinda confianza y audacia para poder predicar la palabra del Señor, como los hermanos oraron en su oportunidad pidiendo que Dios le diera de nuevo para predicar la palabra del Señor. Luego vimos algunas circunstancias que estaban viviendo los hermanos, como que aparentemente la pobreza se adueñó de los hermanos muy pronto, quienes, quizá quienes se oponían al entendimiento del cristianismo aplicaron presión económica sobre los hermanos, también los no creyentes eh, no le daban trabajo a los hermanos en ese tiempo, entonces ellos estaban pasando por crisis, entonces los hermanos comenzaron a ayudarse vendiendo las propiedades, lo que leemos nosotros en las escrituras, ¿no es cierto? Que vendían las propiedades, lo ponían a los pies de los discípulos y de allí se ayudaba a la gente. Luego vimos nosotros de un hombre, Bernabé, hijo de consolación, que vendió una propiedad que tenía un hombre rico y lo trajo a los pies de los discípulos. Y esto también incentivó al matrimonio de Ananías y Zafira a hacer lo mismo. Pero lo último que vimos nosotros, que ellos hicieron un fraude al Señor, un fraude, mintieron, dice la palabra, al Espíritu Santo. Su fraude implicaba poner a prueba al Espíritu Santo. La muerte y el entierro del esposo de Zafira
le fue comunicado en ese momento y ella ahí nomás dice la palabra que falleció. También nosotros vemos que lo que llevó, ellos podrían haber ofrendado al Señor una parte de lo que habían vendido, pero ellos dijeron, mintiendo, ¿no es cierto?, que habían ofrendado todo, todo el importe de la heredad y no era así. Entonces esto fue causa de que ellos cayeran muertos delante de los hermanos y esto trajo mucho temor a la iglesia, viendo, ¿no es cierto?, el poder de Dios obrando sobre ellos. Bien, vamos a continuar hoy con el estudio, porque la palabra nos cuenta que el poder de Dios se siguió manifestando en medio de los hermanos y a través de los hermanos. Y vamos a leer ahora Hechos, capítulo 5, del versículo 12 al 16. Hechos 5, 12 al 16. La palabra nos habla aquí que de muchas señales y maravillas y dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aun de las ciudades vecinas muchas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Que Dios bendiga su palabra. Pero yo quería mostrarles ahora un cuadro en el cual podemos nosotros de qué forma continuaba el poder de Dios obrando en la iglesia. Nosotros tenemos que la iglesia primeramente no se había escondido a pesar de las amenazas del Sanedrín, de la amenaza de los saduceos, sino que ellos siguieron predicando y su lugar de reunión generalmente era al aire libre. Lo otro que ocurría y donde podía verse el poder de Dios obrando es que ellos continuaron, continuaron añadiéndose a la iglesia muchos creyentes. Aquí vemos nosotros que se añadieron muchos hombres y mujeres. Y lo otro que ocurría y que demostraba el poder de Dios obrando era que había milagros como la curación de los enfermos y la liberación de los endemoniados. O sea, el poder de Dios seguía obrando en medio de la gente. Luego, en el capítulo 5, vamos a leer algunos versículos, capítulo 5, 17 al 42. Dice la palabra que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban en él, esto es de la secta de los saduceos, se llenaron, dice, de celos. Fíjense ustedes, se llenaron, dice, de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Fijémonos nosotros que la orden del concilio había sido dada a los discípulos de que ellos se abstuvieran de predicar a Jesús como el Cristo.
pero el número de creyentes creció rápidamente, entonces el movimiento dejó de ser insignificante y había llegado a ser una amenaza seria a la posición de los saduceos y a las tradiciones del judaísmo. Entonces ocurre un segundo arresto que prácticamente era inevitable porque los apóstoles ya habían decidido seguir predicando la palabra de Dios. Sigamos leyendo un poquito en Hechos. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, dice, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaba. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Después seguimos, pero como estaba diciendo, esto del crecimiento de la iglesia era una amenaza para el Sanedrín. Entonces había ya, como leímos recién, celo de parte del Sanedrín. ¿Y cómo lo consideraban ellos a los cristianos? El Sanedrín consideraba a los apóstoles primeramente herejes que continuaban proclamando que Jesús era el Mesías, en contradicción con la decisión del concilio que consideraba las enseñanzas de Jesús como blasfemas y merecían la muerte. Y lo otro que consideraban los saduceos, el Sanedrín, era que estos cristianos eran perturbadores potenciales de la paz. Ellos se agarraban de esto para ponerse en contra y digamos, meterlo de nuevo en la cárcel. Pero vamos a ver algunos aspectos de esta oposición de los saduceos. ¿Por qué los saduceos tenían esta actitud? Primero porque los saduceos temían que el movimiento cristiano popular resultara en una revuelta de las masas que sería derrotada por los romanos, quienes confiscarían sus propiedades, que era lo que más les interesaba a ellos. Lo que ellos estaban interesados, los saduceos, era que iban a perder las propiedades. Segundo, los saduceos estaban dominados por los celos, como leímos recién. Y lo tercero es que si su autoridad fuera burlada, disminuiría el respeto y el honor de su propia posición ante el pueblo. Entonces, los apóstoles sabían que si regresaban al área del templo y continuaban proclamando a Cristo, serían arrestados. Los discípulos al orar, fíjense ustedes que no habían pedido al Señor que Él los librara, sino que le habían pedido que el Señor les diera la audacia de predicar la palabra con confianza. El segundo arresto tuvo algunas diferencias con el primer arresto que ellos habían tenido, ya que en este caso, en el primer arresto fue solo Pedro los arrestado, en el segundo caso fueron todos los apóstoles los que fueron arrestados. Los llevaron a todos a la cárcel.
Los saduceos se habían tornado violentos, incluso si ustedes leen después más adelante el pasaje hasta el versículo 42, van a notar que los saduceos querían matarlos, querían la muerte de los apóstoles. Pero los saduceos, como decía recién, se habían tornado violentos. Al final dice la palabra que agarraron los saduceos, el Sanedrín, y le dieron los 39 latigazos acostumbrados que le daban a cada uno y los volvieron y le ordenaron de que no hablaran en el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles fueron liberados de nuevo de la prisión durante la noche, como vimos recién, ¿no es cierto?, por el ángel. Pero a la mañana siguiente, dice este pasaje hasta el versículo 42, que el Sanedrín, lleno de confusión, mandó a traerlos de nuevo, los mandó a los guardias que los trajeran de donde estaban predicando en el pórtico de Salomón, y los trajeron, pero esta vez sin violencia. Y el capitán y los oficiales de la guardia del templo escoltaron a los apóstoles desde la zona del templo hasta la cámara del concilio. Durante el arresto, los guardias se cuidaron de no usar la violencia por temor a ser apedreados por la gente. Los apóstoles fueron interrogados por el sumo sacerdote, quien aparentemente actuaba como presidente del concilio, y este reconoció que lo que enseñaban los apóstoles mantenía que Jesús era justo. Por lo tanto, los líderes judíos, si ellos decían que era justo, los líderes judíos eran culpables de haber provocado la muerte de un hombre justo y de un hombre inocente. Si el pueblo aceptaba las enseñanzas de los apóstoles, el concilio se vería desacreditado. Entonces nuevamente Pedro habló por el grupo y afirmó de nuevo esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro afirmó con valentía la enseñanza de que Dios había trastocado la acción del Sanedrín que llevó a Jesús a la muerte, resucitándole. Pedro había experimentado el gozo y el poder de la nueva vida mediante la fe en Jesús, y ahora podía hablar con audacia del Señor, ¿no es cierto?, exaltando a Cristo. Pedro volvió a enfatizar que los apóstoles debían obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, la afirmación valiente de Pedro en cuanto a que los líderes eran culpables de asesinato era mucho más de lo que ellos podían aceptar. Por lo tanto, decidieron llevar a los discípulos a la muerte, pero hubo alguien que habló con sabiduría y que fue Gamaliel. Gamaliel era un maestro de los fariseos que estaba allí y que impidió que esta decisión fuera tan drástica. Gamaliel era de la escuela de un maestro llamado Hillel, que era el principal vocero de los fariseos. Probablemente era el nieto de este hombre, quien seguía una interpretación más liberal que su maestro rival. Gamaliel fue también el maestro de Pablo, si ustedes lo pueden ver a eso en Hechos 22:3. Pero hay un historiador judío que se llama Josefo, y Josefo, ustedes pueden después indagar, buscar esto, porque es la historia es un historiador judío, pero no es cristiano, pero que paralelamente, si ustedes van leyendo la historia de Josefo, pueden ver allí cómo varias de las cosas
muchas de las cosas que dice Josefo coinciden perfectamente con los relatos de la palabra de Dios. Y ahí en el discurso que da, ese pequeño discurso que da Gamaliel al Sanedrín, que Dios tenía poder para hacer que su voluntad se realizara, a menudo los hombres cometen errores por estar demasiado ansiosos por hacer la obra de Dios. Si los cristianos eran herejes, dice Gamaliel, que estarían trabajando todo el Sanedrín contra Dios y serían vencidos por él. Si por el contrario, estos hombres estaban dentro de la voluntad de Dios, aquellos que se les oponían y los perseguían estarían luchando contra Dios. Gamaliel usó dos ejemplos allí en este relato que los estudiosos sacaron justamente del libro Antigüedades de Josefo, que es un libro de historia judía. Y Gamaliel usó estos dos ejemplos. Dice que una banda de sediciosos guiados por Teudas había fracasado. Teudas guió a una multitud de seguidores hasta el río Jordán y les prometió dividir las aguas como Josué lo había hecho. Cuando estaban ahí, fueron atrapados estos sediciosos por Fado, que era un procurador romano, y decapitaron a Teudas y mataron así a sus seguidores. Entonces, lo que está haciendo Gamaliel está hablando que, fíjense, dice, se levantó este movimiento con Teudas y fue aplastado. Y no continuó, le dice Gamaliel. Luego el otro ejemplo que pone Gamaliel en este pasaje es que también hizo referencia a Judas de Galilea, quien dirigió una revuelta, le dice, contra los romanos en el año 6 después de Jesucristo. Cuando el procurador trató de hacer un censo de Palestina, Judas y sus fuerzas fueron aniquiladas por Herodes el Grande. También esta rebelión fue aplastada por los romanos. Y fíjense esta lógica de Gamaliel. Si esta obra es de los hombres, dice Gamaliel, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Esto está en los siguientes versículos. Versículo 38 del capítulo 5 y 39. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez hallados luchando contra Dios. Fíjese qué sabiduría de Gamaliel. Yo acá puse para que ustedes tengan ahí la lógica de Gamaliel. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Entonces, Gamaliel aquí le habla al Sanedrín y le dice que los déjenlos, porque no vaya a ser que estén luchando contra Dios. Y dice la palabra que el Sanedrín accedió. Pero esto es muy importante, esto que dice Gamaliel, y es importante para toda la iglesia, para que toda la iglesia pueda meditarlo y aplicarlo a la vida diaria. Que si vemos algo, alguna obra que nos parece a lo mejor que no es como nosotros pensamos, estamos teniendo cierto prejuicio, si no es de Dios, esa obra se desvanecerá. Mas si esa obra es de Dios, seguramente permanecerá y nadie la podrá destruir. Interesante esta sabiduría
de Gamaliel. Bien, vamos a leer ahora el capítulo 6 de Hechos, versículo 1 al 7. Con el capítulo 6 se termina la primera parte del libro de Hechos, podríamos decir. Dice así este capítulo: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, o sea, ya vamos a ver quiénes eran los grupos, ¿no es cierto? Que las viudas de los griegos, ¿no es cierto?, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Tunón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que Dios bendiga su palabra. Pero quisiera que nos fijemos en algo interesante, y es que podemos ver en los judíos dos grupos generales de los judíos. Tenemos el grupo de los hebreos que conservaban la tradición de los padres y se negaban a asociarse con los extranjeros o con los gentiles, y estaba el grupo de los greco-judíos o helenistas. O sea, ¿se acuerdan ustedes que en el periodo, no sé si ustedes saben, pero en el periodo intertestamentario, Palestina fue invadida y la Tierra Santa fue invadida por los griegos en ese momento, y o sea, de la parte helenísta. Entonces quedaron muchas mezclas, digamos, de raza ahí entre griegos y judíos. Entonces dentro de los judíos había un grupo que eran los grecos judíos, que descendían de los helenistas, que eran tolerantes hacia los gentiles y aceptaban algunas de sus costumbres. Los apóstoles estaban más identificados con los tradicionalistas conservadores. Sin embargo, no eran tan cerrados como los fariseos. Los apóstoles eran obviamente los líderes de la iglesia primitiva. Ellos eran los responsables por la distribución de las provisiones para las necesidades de los pobres, enseñaban el Evangelio, predicaban la palabra de Dios y pasaban mucho tiempo en la oración. A medida que la iglesia crecía en número, las responsabilidades administrativas de distribuir la comida entre los necesitados llegaron a ser una carga muy pesada. Es comprensible entonces que las viudas helenistas, que no estaban tan estrechamente relacionadas con los apóstoles como las hebreas, fueron descuidadas con frecuencia. Entonces, los 12 discípulos solicitaron que la multitud seleccionara a 7 hermanos, quienes serían responsables de la distribución entre las viudas, digamos, greco-judías, ¿no es cierto? Bien,
vamos a ver nosotros las características que tenían que tener estos hombres. Las características de los 7 servidores o de los 7 diáconos que dice aquí la palabra. Generalmente se menciona a los 7 elegidos como los primeros diáconos, sin embargo, no se los llama así. Debían ser hombres con altas calificaciones, digamos. Tenemos que las características de estos 7 servidores tenían que tener una buena reputación en la comunidad, debían estar llenos del Espíritu Santo y debían ser hombres de sabiduría práctica. Debe notarse además que estos 7 hombres no asumieron la responsabilidad de resolver los asuntos de la iglesia, sino la de llevar adelante las actividades que la iglesia decidiera. Debe notarse también que la selección, como decía recién, no fue hecha por los líderes de la iglesia. Los hombres, estos fueron seleccionados por los miembros, por la multitud de la iglesia. Los líderes sugirieron a los miembros que nombraran a 7 hombres para encargarse de esta distribución diaria. Y dice la palabra que ellos, cuando lo eligieron, impusieron las manos sobre estos hombres y oraron por ellos, entonces para nombrarlos para esta tarea. Los 7 hombres, estos servidores o diáconos, tenían nombres griegos, lo que significa o lo que implica que eran helenistas, o sea, del grupo de judíos, del grupo de greco judíos, ¿no es cierto?, helenistas. Su responsabilidad particular era la de cuidar a las viudas helenistas para que no fueran descuidadas en la distribución diaria de la comida. Sin embargo, sus actividades no se limitaban a servir las mesas. 2 de ellos, Esteban y Felipe, llegaron a ser grandes evangelistas y predicadores. Lucas destaca que Esteban era un hombre lleno de fe y un hombre lleno del Espíritu Santo. Nicolás era un prosélito de Antioquía y esto significa que era un gentil convertido al judaísmo. O sea, prosélitos eran aquellos que se convertían en el judaísmo. Con la selección de los 7, el Evangelio comenzó a salir de su centro hebreo en Jerusalén hasta Samaria y desde allí hasta lo último de la tierra. Bien, llegamos a este versículo 7. Fíjense en este versículo 7, lo voy a leer de nuevo, que hace la conclusión de la primera parte. Hasta aquí en la primera parte del libro de Hechos. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y fíjese lo que dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este versículo es como un resumen que hace Lucas, un resumen general que indica que él ha finalizado una parte del libro de Hechos. Lucas ha mostrado cómo la iglesia creció en Jerusalén. Hasta aquí se nos muestra a nosotros cómo la iglesia ha crecido en Jerusalén. Muchos judíos recibieron a Jesucristo como el Mesías y el Salvador. Y Lucas destaca que aún muchos sacerdotes, como leímos recién, llegaron a ser obedientes a la fe. La oposición no detuvo al Evangelio. Satanás, con todos sus recursos, no puede impedir el crecimiento del reino de Dios si los discípulos se apropian del poder de Dios mediante la fe y se dejan utilizar como siervos fieles. Bien, hasta aquí nomás vamos a ver en el día de hoy, pero para que tengamos en cuenta cómo el plan de Dios se va cumpliendo en la iglesia
comienza a predicarse, como estamos viendo, en toda Jerusalén, y aquí comienza el Evangelio. A partir de este versículo comienza a dispararse el Evangelio, digamos, hacia Samaria y hacia lo último de la tierra. Qué importante que es ver cómo la iglesia se mantuvo en el poder del Espíritu Santo. Y queridos hermanos, a través de seguir viendo este libro nos vamos a dar cuenta que siempre tenemos que volver a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos la obra del Espíritu Santo para lo que Dios ha encomendado a la iglesia. Y si nos consideramos parte de la iglesia, tenemos que ser revestidos de poder como nuestros hermanos del comienzo, así como nosotros vemos los cambios tremendos que tuvieron estos hombres. En el caso, principalmente lo podemos ver en el caso de Pedro, un hombre timorato que luego, cuando el Espíritu Santo cae, él comienza a hablar con denuedo y con toda pasión. Por eso, hermanos, animémonos con estas palabras de buscar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque es la llenura del Espíritu Santo la que nos da a nosotros el denuedo y lo que nos da a nosotros la audacia para poder hablar y predicar. No es tan solamente el hablar en lenguas, sino la audacia y el denuedo para poder predicar la palabra de Dios. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo para nuestras vidas. Muy bien, vamos a orar. Le invito a que inclinemos los rostros. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, que nos muestra a nosotros cómo nuestros hermanos de la antigüedad te buscaron, cómo nuestros hermanos de la antigüedad te sirvieron. Señor, ayúdanos en nuestra vida diaria a poder servirte en la medida, conforme a la medida de la fe que tú has depositado en cada uno, Señor, que podamos entender y comprender que necesitamos estar tomados de tu mano, que necesitamos estar apegados a tu Espíritu y que la obra de tu Espíritu venga sobre nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos que están escuchando y que pueden también estudiar tu palabra juntos. Señor, los bendigo a cada familia, Señor, y que nos ayude en este tiempo, en esta pandemia, a poder sostenernos tomados de tu mano, fortalecidos en el poder de tu fuerza. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, que tengan una hermosa semana y que la paz del Señor esté en cada hogar. Un abrazo a todos.